Hola, buenos días a todos. En este vídeo sobre la gametogénesis voy a poner una pequeña introducción con relación al último vídeo que puse la semana pasada, y es este esquema que tenemos en la pizarra con relación a las ventajas y desventajas de la reproducción sexual frente a la reproducción asexual. ¿Está claro? No voy a explicarlo porque está claro aquí en el cuadro y sencillamente tienen que leerlo, pero tener claro cuáles son las ventajas y desventajas. Bien, entonces hoy quería explicarles un poquito más en concreto el tema de la gametogénesis, que parece un poco difícil de entender. Entonces, con relación a la gametogénesis, lo primero que tenemos que hacer es tener claro este esquema que tenemos en la pizarra. Vamos a ver. Primero vamos a poner por la izquierda los procesos de gametogénesis que en el caso del hombre, que es este en concreto, y de los animales, no de las plantas, tendría una parte del esquema que sería relacionado con la espermatogénesis y otra parte del esquema que estaría relacionado con la ovogénesis, formación del gameto masculino y femenino. En principio, todo el tiempo que tarda un gameto masculino en formarse son 71 días. Quiere decir que desde que se empieza a producir el espermatozoide hasta que ya está en forma de espermatozoide tarda 71 días. Un hombre que tiene 15 años no ha fabricado el espermatozoide que va a fecundar, por ejemplo, un óvulo cuando tenga 28. Eso es imposible porque tarda en formarse 21 días. Sin embargo, en el caso de la ovogénesis, que es el caso de las mujeres, es diferente. Vamos a ver cómo cuando una mujer nace ya tiene todas las células que van a originar sus óvulos formadas. Entonces, vamos a empezar tanto con la espermatogénesis como la ovogénesis. El proceso de formación, recuerden que estamos hablando de gametos, tiene 4 etapas que son las que tenemos arriba: proliferación o multiplicación, crecimiento, maduración y diferenciación. ¿Cuál es la más importante de todas esas? Esta, la maduración. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre la meiosis. Y recuerden que la formación de gametos, según vimos el último día, implicaba proceso de meiosis. La meiosis, tenemos aquí abajo un pequeño esquemita, es cuando una célula, esta es la mitosis, una célula 2N da 2 células 2N. Y la meiosis, una célula 2N origina 4 células N. Pero ocurre de esta manera, que pone aquí sí, no de esta, que pone no es meiosis. Una célula 2N no se divide en 2 células 2N y cada una de ellas en 2N. Esto no es así, es como está en este esquemita. Una célula 2N tiene una división, origina 2 células N y cada una de ellas se vuelve a dividir y origina al final 4 células N. ¿Correcto? Entonces, la meiosis incluye 2 divisiones, que en este cuadro las tengo yo aquí en roja, primera división y segunda división. Cuando hay meiosis es cuando la célula resultante es haploide, N. Todo el resto vamos a ver que pone 2N porque son células diploides, células normales del cuerpo. Bien, entonces, en ambos casos, tanto en espermatogénesis como en ovogénesis, vamos a partir de una célula germinal. El punto de partida va a ser siempre una célula germinal. Esa célula germinal sufre mitosis y se transforma en una célula que se llama espermatogonia, esa terminación gonia. En el caso del hombre, ¿por qué pongo aquí 3? Porque esto es típico de cada especie. Un ratón, por ejemplo, tiene 5. Un toro tiene un número diferente, pero en el hombre se sufren 3 mitosis. Esto no es importante. La idea es que de cada célula germinal se van a formar 8 espermatogonias. 8, ¿vale? 8, una primera división 16, una segunda división 32, que son los 32 que se me van a formar en espermatozoides. Una célula germinal me va a formar, que está en los tubos seminíferos de los testículos, que son las gónadas, me va a formar 32 espermatozoides, ¿vale? Mientras que una célula germinal, en el caso de la ovogénesis, solamente me va a formar un óvulo. Ya veremos cuáles son las diferencias. Bien, la célula germinal sufre mitosis y se transforma en una célula que se llama ovogonia. Ambas son diploides. Se terminan de formar todas hacia el 4.º mes del embarazo. O sea, que una mujer, cuando está todavía dentro del útero de su madre, en el 4.º mes del desarrollo embrionario, ya tiene todas las ovogonias formadas, las células que van a dar lugar a sus óvulos cuando llegue a la pubertad. ¿Está claro? Bien, seguimos. Vamos a ver qué pasa en la fase de crecimiento. Como la palabra lo dice, la célula simplemente crece. Crece, aumenta de tamaño y se transforma en un espermatocito de primer orden. Ese es el nombre que se le da a esta célula. Y en el caso de la ovogénesis, aumento de tamaño y se transforma en un ovocito de primer orden. Este ovocito de primer orden se recubre de una serie de capas y forma lo que llamamos dentro del ovario de la mujer el folículo de Graf. Se forman unos 700.000 y
este proceso separa aquí como folículo de Graf, se queda parado, stop, hasta que el proceso empieza a continuar, digamos que continúa cuando se llega a la pubertad. O sea que una niña de 3 años tiene todos sus folículos de Graf, sus 700.000, en su ovario. Esto es importante de cara, por ejemplo, a si la niña recibe radiaciones debido a rayos X, por ejemplo, que pueden alterar eso. En el caso de las mujeres, las niñas deben de recibir el mínimo posible de radiaciones. ¿Por qué? Porque una radiación puede alterar esos folículos de Graf que posteriormente, después de la pubertad, cada mes se va a producir la etapa de maduración. ¿Qué pasa en la etapa de maduración? En el hombre. El espermatocito de primer orden sufre una primera división de meiosis y se transforma ahora en células que se llaman espermatocitos de segundo orden y que ahora son haploides, y una segunda división de meiosis que se transforma en una célula que es haploide también y que ahora se llama espermátida. Y esa espermátida pasa a la fase de diferenciación, donde cambian las características. Esta sería la célula como espermátida y esta sería la célula como espermatozoide. Sufre una serie de cambios. Esa es la fase de diferenciación que no existe en el caso de la ovogénesis. Y con eso ya tenemos el espermatozoide formado. Hemos visto todo el proceso de espermatogénesis con sus 4 etapas. Vamos a volver a la maduración en el caso de la ovogénesis, que es un poco diferente, porque solo se va a formar un óvulo. Ese ovocito de primer orden, diploide, sufre una primera división de meiosis. ¿Y qué forma? Un ovocito de segundo orden más otra célula más pequeña que se llama primer corpúsculo polar. Ambas son haploides. Luego, cada una de ellas sufre la segunda división de meiosis. En el caso del ovocito de segundo orden, lo que va a formar es un óvulo, que también es haploide, más un segundo corpúsculo polar, que no lo he puesto aquí, pero también es haploide, N. Y el primer corpúsculo polar sufre y va a formar 2 corpúsculos polares que ambos son N también. ¿Qué pasa con los corpúsculos polares? Que degeneran, desaparecen, se destruyen. Y lo que queda es el óvulo, un óvulo, uno por cada proceso de ovogénesis, que es el que luego se va a unir al espermatozoide y va a formar el cigoto. Yo espero que esté bastante claro. Si alguien tiene dudas, siempre tiene el foro de dudas del tema correspondiente para consultarlo. Y para terminar este tema, voy a poner un poquito algo también sobre el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es lo que ocurre a partir de la formación del cigoto, que se forma cuando se unen los 2 gametos. Ya esto se va a dividir continuamente por mitosis. Todas esas células, ese cigoto se va a dividir en un proceso que se llama segmentación. En un proceso que se llama segmentación se empieza a dividir, a dividir, a dividir. Aquí tenemos muchas células ya que se han originado. Pues esto que tiene forma de mora, esos frutos que se comen, se llama mórula. En esa mórula las células del interior empiezan a emigrar al exterior y forman una especie de esfera, como si fuera un balón de baloncesto donde el cuero del baloncesto son las células y el interior hueco. A eso se va a llamar blástula, ¿correcto? Y en un momento determinado estas células empiezan a meterse hacia adentro y forman esto con 3 partes, que sería la parte que se mete, formaría este interior que da lugar al endodermo, la parte exterior ectodermo y dentro aparecen unas nuevas células que se llaman mesodermo. Esto es lo que se llama la gástrula, que presenta hojas embrionarias, son 3, 1, 2 y 3. O también se llama la etapa de hojas embrionarias o la etapa de disco trilaminar, ¿correcto? 3 capas, que son estas 3. Estas 3 capas, posteriormente, después que continúa el desarrollo embrionario, van a originar los distintos tejidos del organismo que hemos estudiado cuando estudiamos los tejidos animales. Hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto no hace falta estudiárselo todo, pero algún ejemplo, por ejemplo, a partir del ectodermo se forma la epidermis, se forman las mucosas, se forma el tejido nervioso. Se cuenta que esto sufre una especie de invaginación y a partir de ahí tenemos toda la columna vertebral y una parte se desarrolla más y forma el encéfalo, todo lo que tenemos dentro del cráneo. Algún ejemplo, repito, el mesodermo de este tejido del medio va a formarse la dermis, el tejido conjuntivo, el circulatorio, el excretor, el reproductor, todo el tejido muscular, todo el esquelético. Si nos aprendemos que a partir del mesodermo se forman los músculos y los huesos, pues vale, ok. Bien, y después tenemos algún ejemplo, como digo, el endodermo, tenemos el hígado, el páncreas, los pulmones, el revestimiento interior epitelial del tubo digestivo, la vejiga urinaria. Todos los órganos se van a formar, yo no los voy a detallar todos, he puesto algunos ejemplos, a partir de estas
3 hojas embrionarias. Esto es un resumen de lo que viene en el tema sobre el desarrollo embrionario en animales. Cualquier duda, repito, al foro de dudas del tema correspondiente, que en este caso es el tema 6, ¿vale? Bien, pues nada, espero que les haya ayudado y hasta otra.